porque ya la selección nacional pues está de regreso, mientras vemos imágenes del arribo de los seleccionados y platicamos un poquito acerca de lo que sucedió ayer precisamente, Pedro. Así es, imágenes de nuestro compañero Exxon Guzmán. En la selección incluso se había mencionado un horario para retornar al país y por ahí tuvieron que ir sobre la marcha cambiando el horario, pero bueno, ya están en Guatemala, ya entrenaron por la tarde, no había tiempo que perder, los seleccionados se mantienen, no regresan a sus equipos, estarán hasta el 7 de octubre con la selección nacional, porque el martes habrá fútbol, el próximo martes, 19 horas en el Estadio Nacional, allá en Nicaragua, por supuesto lo tendrán por Canal 3. Así que hay que ir hablando de esta selección, pues arribaron, el resultado, el 3-0, pues yo creo que la mayoría se inclinaba a pensar en que México ganaría el encuentro y creo que era lo más lógico. Hay cosas que pues tienen que mejorar de manera inmediata y como ayer lo decía Sandy, yo me quedé con esas palabras que decía Sandy, siempre decimos lo mismo y nunca, como que nunca se corrigen. Es lo mismo, hay que mejorar en defensa, hay que mejorar en esto, sí. Venimos hablando de esto, no ahora, porque yo no voy a cargar la responsabilidad absoluta del fútbol a solo esta generación por lo ocurrido ayer, no. Esto viene de años. Sí. Siempre es lo mismo cuando se enfrenta a México. Sí que nos ganan por velocidad, que tácticamente son más disciplinados, todo lo que usted quiera. Yo creo que ya tenemos que ir en serio comprometiéndonos más, y me refiero específicamente a todo el entorno del fútbol, a que esto se mejore, Walter, porque en una eliminatoria como la que viene para Qatar, que esa es la más importante de todas, no es Copa Oro, aunque también cuando llegue Copa Oro hay que asumirla, pues, pero vamos a que el objetivo primordial es llegar a un mundial. Si seguimos de esta forma, no creo que tengamos posibilidad de pelear boleto directo. Y eso lo sabe Amarini. Amarini es alguien que tiene autocrítica. O sea, Amarini no se molesta por la crítica porque le impulsa a mejorar. Pero en serio, así como estamos, y entiendo todo lo que decía también Walter, que el no haber tenido liga pues de manera normal, que no hubo una buena preparación física al inicio de la apertura, todo esto afecta. Y ahí le doy también la razón a Walter. Pero hay que mejorar, mi estimado Chicho. Sí, por supuesto, Pedro, sobre todo cuando ya está trazado el camino rumbo a la Copa del Mundo y establece que tenés que enfrentar a una selección de Panamá que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y seamos claros, Pedro, con lo que vimos ayer de parte de selección guatemalteca, creo que hasta queda en duda si puede pasar esa primera fase de eliminatoria, porque necesita ser primero Guatemala para posteriormente enfrentar a la selección de Panamá, que seguramente va a ser el primero de su grupo. Pero viene un camino primero complicado. Que gane Guatemala. Claro, por eso te decía, primero que Guatemala quede primero en su grupo y con eso en la siguiente fase enfrentar al primero del grupo donde está Panamá, que seguramente va a ser Panamá, y ahí es donde todo va a ser mucho más complicado, porque para mí Panamá está, si no al nivel de México, sí muy cercano. Sí. Sí, por lo menos a la selección que enfrentó ayer Guatemala. Eso sí, ahí no sí. A la selección. No la que va a jugar contra Holanda. No, claro, no esa. Pero a la que enfrentó ayer Guatemala, pues yo creo que sí está muy cercana a la selección panameña. Así que hay que mejorar mucho, en eso estamos de acuerdo. Quedan pocos días, eso sí. Estos días tienen que aprovecharlos a Amarini para tener trabajo con selección guatemalteca y mejorar en esos aspectos donde se vieron deficiencias ayer por la noche en ese 3-0 frente a la selección de México. Muchas de las cosas vulnerables de la selección nacional de Guatemala obviamente quedaron en evidencia en el partido de ayer, pero sobre todo lo físico, Pedro, Walter, además de eso, ¿cuánto daño hizo ese parón? No, es lo que mencionaba. Yo eso lo decía justo cuando intervine al inicio del programa, que el tema es, al no tener una buena pretemporada, viene afectando todo, es un efecto dominó. Y la selección, que recibe en su mayoría jugadores de la Liga Nacional, pues tiene ese inconveniente también. No se puede aislar a selección con la Liga. Si hubieran más jugadores militando fuera de nuestro balompié, el comentario muy probablemente fuera distinto. Si esas ligas donde estuvieran, digamos, hipotéticamente, muchos jugadores guatemaltecos militando, no acá, sino en otras ligas, estarían jugando desde hace tiempo, antes que iniciara el propio torneo Apertura. Pero se tiene lo que aquí se juega en el Apertura, en la mayoría de jugadores convocados. Entonces, la selección es un reflejo de la liga, eso no hay duda. Yo decía precisamente eso ayer, pero hoy todavía pues amanecemos. Quizás la palabra correcta no es esa, pero con esa resaca de pensar que perdimos y la forma en la que lo hicimos. Y yo también decía lo que usted dice, para mí la selección obviamente es el reflejo de la liga.
pero hoy pienso sí y no. ¿Por qué? Porque Aparicio es de los mejores en la liga, Pedro. Siempre, cada jornada hablamos de cómo sobresale. Galindo también es fundamental. Creo que Pinto no lo ha hecho mal en comunicaciones. Quizás a Robles no lo hemos visto como titular en comunicaciones, pero siempre nos ha dejado buenas sensaciones. Pero es el mismo universo, ¿no, Sandy? Claro. Es la misma liga. De León lo hace muy bien, pero ¿por qué la individualidad que cada uno proyecta en su equipo? Porque cuando hablamos jornada tras jornada, no decimos, quizás no decimos comunicaciones completo, municipal completo, y cada uno de los jugadores que ayer formaron parte de la selección, sino hablamos de nombres individuales. Pero ayer esa individualidad que se nota muchas veces en la liga no se pudo ver en ese compromiso. Lo que pasa es que aquí entra de vuelta aquel tema trillado de si nuestra liga es competitiva o no. Y yo creo que ahora que está de moda hasta ese término de la burbuja, cuando uno sale de la burbuja, de ese entorno en el que está siempre, y va y se mide con otras realidades, ahí es donde realmente uno se da cuenta en qué nivel está. Y hay que ser claros a estos futbolistas, porque yo lo mencionaba ayer y les hacía la pregunta y se la traslado hoy a Pedro. ¿Qué futbolistas faltaron en selección guatemalteca? Para mí son contados quizás los futbolistas que no estuvieron Saraiva, en esta convocatoria. Pero los demás, Pedro, son Rick los Mayer. que tenemos. Son los que tenemos y lo que pasa es que a ellos les alcanza en nuestra liga, pero cuando salen de esta realidad, de esta liga de Guatemala, es cuando nos damos cuenta que todavía estamos muy por debajo, lamentablemente, de otras. Te digo una cosa, viendo el desempeño, creo que si se llama un Chucho López, que es alguien que uno espera haga la diferencia, es cierto, no puede cambiar todo un individuo muchas veces, pero había un jugador que ya había estado teniendo más minutos que la mayoría y que creo pudo haber estado, digamos, que es Rabré, por citar un ejemplo. No, sí, ellos no pararon. Ellos no pararon. Exacto. Voy a que hay por donde, entiendo que está muy lejos y demás, hay muchas otras cosas que hay que analizar. Pero bueno, yo quisiera tocar un tema, ya dejando el tema general de selección y yendo a cuestiones más puntuales en el azul y blanco.